Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Miren, el próximo domingo van a haber elecciones en 6 entidades del país. En estas entidades está en juego bastante y hay muchos factores que van a ser determinantes en el resultado de estos procesos electorales. Desde luego, el crimen organizado es uno de ellos. Ayer tuvimos un foro del Frente Cívico al respecto. Pero hay otros factores también. Tiene que ver mucho, por ejemplo, el desempeño del gobernante que está saliendo, tiene que ver mucho el nivel de injerencia del gobierno federal en los procesos electorales locales, tiene que ver la situación económica, tiene que ver la percepción de la gente. Hoy veía algunas encuestas en el periódico El Financiero y me puse a reflexionar y a buscar qué cosa había pasado en los procesos anteriores. Por ejemplo, para el Congreso Federal del 2021 y para las alcaldías de la Ciudad de México, la diferencia que hay entre las encuestas y la realidad al momento en el que se da a conocer el resultado, muy pocas veces lo revisamos. Por ejemplo, veía una encuesta de Reforma que le atribuía solo a Morena el 48% de la votación para la Cámara de Diputados el año pasado, 48% solo a Morena. Y en realidad terminó en 34%. La diferencia entre la coalición opositora y la coalición oficialista, pues fue realmente un margen relativamente pequeño, fue de 1 millón de votos cuando se calculaba muchísimo más. De hecho, Parametría también lo publicaba Carmen Aristegui en aquel momento. Auguraba que iban a tener 315 diputaciones federales, Morena y sus aliados, y en realidad terminaron con 278 y que Morena iba a tener alrededor de 228 y terminó con 198. Me parece que el factor clave que hace la diferencia en estos casos no es tanto el factor económico, incluso el narcotráfico y otros factores coyunturales o muy locales. En cualquier elección como en la Ciudad de México, lo que hace la diferencia y lo que hizo la diferencia en su momento fue la participación ciudadana. Aquí en la Ciudad de México, lo que le dio la vuelta por lo menos a 5 alcaldías que ya tenían en la bolsa o que ya tenían contabilizadas de acuerdo con las encuestas los morenistas, pues terminaron siendo para la oposición, entre ellas Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, entre otras, y algunas que como la de Xochimilco, que estuvo a punto de perder Morena, pero aún así fueron 9 contra 7. Es decir, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Que la gente que no vota saliera a votar. Entiendo, y hubo una reflexión anoche en el programa de anoche de alguien que decía, es que el crimen organizado amedrenta a la gente y, por ejemplo, en la Sierra de Sinaloa es imposible. Bueno, pero en las grandes ciudades es donde se marcan las grandes diferencias y hay mucha gente que tiene la oportunidad de salir a votar y no lo hace. Porque no quiere, porque le da flojera, porque no quiere asumir la responsabilidad de tomar la decisión, que la tomen otros, para que luego yo me pueda quejar a gusto cuando ni siquiera voté. Y quiero marcar una diferencia con el caso de la revocación de mandato. En el caso de la revocación de mandato, no votar era una elección que sí impactaba en el resultado. ¿Por qué? Porque si tú vas a votar en el proceso de revocación, si tú vas a votar, ese voto cuenta también para la estadística de hacerla obligatoria, de hacerla necesaria, pues. En este caso, si tú no decides, si tú en cualquiera de estos 6 estados no quieres salir a votar, tu voto, alguien va a decidir por ti. En la revocación no, si tú decidiste no salir a votar, nadie decide por ti. Tú decidiste no salir a votar y ese voto
ese no voto sirvió para que esa elección no fuese válida. Por eso es bien importante entender la democracia, entender los tiempos de la democracia, ser cada vez mejores ciudadanos, estar cada vez mejor informados, tomar decisiones y participar. Creo que aunque en este caso los candidatos de estas alianzas completas o a medias no fueron tampoco, igual que en el 2001, no fueron consensuadas con la ciudadanía, hoy por hoy pues no nos queda mucha opción. Bueno, yo no voy a votar, pero quienes estén en las 6 entidades que vayan a votar, pues es una elección ya suya. Quizá en lo sucesivo les tendríamos que exigir a los partidos políticos que tomen en cuenta a los ciudadanos para nombrar a sus candidatos y eso les daría mayor legitimidad, es decir, son precandidatos de ciertos partidos o alianzas que ya están previamente palomeados, legitimados por un voto ciudadano o por un método de elección ciudadana. Hoy eso no está ocurriendo, pero aún así podemos ir a darle una lección no solo al partido en el gobierno, sino también a los partidos de oposición. Es indispensable que tomen en cuenta a la ciudadanía. Sin ciudadanía no se puede transformar absolutamente nada. Eso que nos quede clarísimo a todos. Lo que le hace falta a este país para que haya más Estado es más ciudadanía, porque la ciudadanía es parte del Estado. No nos podemos hacer a un lado y dejar que alguien más decida. En la medida en que más participemos, desde poner un like, retuitear, compartir algo, expresarse en las calles, dar nuestro punto de vista, hasta tomar decisiones en lo colectivo, asumir la responsabilidad ciudadana, en ese momento este país va a cambiar. La calidad de los ciudadanos la determinamos con nuestra participación. La falta de participación ciudadana es justamente lo que ha hecho a este tipo de gobiernos corruptos, ladrones, criminales, violentos. Creo que estamos empezando a entender que las cosas, si queremos cambiarlas, tenemos que participar nosotros. No existe un escenario en el que las cosas vayan muy bien sin que la ciudadanía no haga nada. Quedarse echado en la hamaca no es una opción. Y si queremos seguir haciendo eso, nos va a costar mucho, mucho más. Y cuando querramos recuperarnos, nos va a ser muy difícil. Ya lo estamos viendo. Muchos, hayamos votado o no, hayamos participado o no, finalmente permitimos que lo que está pasando hoy en México sucediera. Fuimos demasiado permisivos. Ese creo que es el principal problema. Así es que yo les invito a que reflexionen sobre esto. A lo mejor muchos de ustedes no van a ir a votar a ningún lado, pero porque no les toca. Pero de veras, si conocen a alguien de estos 6 estados, díganles que salgan a votar. Eso es lo más importante de todo. Con eso te ahorras, es el principio de un proceso de creación de ciudadanía, que es el principio básico de la democracia. Ir a votar. Si ni siquiera van a votar, pues está cañón que intenten participar en la vida pública y en la vida ciudadana. Hay que empezar por eso, hay que votar. Hoy hay una oportunidad, este domingo hay una oportunidad. Si conocen a alguien de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo, díganle que vaya a votar. A alguien conocen, vayan a votar. Eso es lo que va a hacer la diferencia. En una votación alta siempre gana la ciudadanía. Y siempre gana la razón. Porque hoy por hoy el partido en el gobierno tiene sus cotos de poder, su voto duro. Ese es el que van a llevar a votar. Pero ellos no pueden controlar a la ciudadanía que salga a votar en grandes cantidades. Así es que piénsenlo bien. No es un asunto de que a mí no me toca. Hay que decirle a la gente, salgan a votar, salgan a votar. Eso es lo que considero yo más importante, porque de otro modo las cosas no van a funcionar. Bueno, nos vemos en la noche. Hasta aquí les dejo esta reflexión. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye.